El día de hoy vamos a hablar de las propiedades de la derivada o reglas de diferenciación. Estas reglas se emplean para derivar funciones, ¿verdad? Y adicionalmente al método de derivadas por definición. Eh, el método de derivada por definición es, digamos, bastante trabajoso. Lleva un procedimiento muy largo, entonces a medida que se van haciendo más complicadas las funciones, entonces resulta más complicado y tedioso de emplear. Entonces, para esto están las reglas de diferenciación. En el libro aparece este cuadrito y aquí vamos a escribir algunas de ellas, ¿no? Y cuál es la forma en que estas serán aplicadas. Bien, entonces esta primera regla habla de la derivada de una constante. Se dice que la derivada de una constante es cero, ¿verdad? Siempre y cuando la constante esté sola, ¿no? Cuando está multiplicada o dividida por una expresión algebraica, entonces cambiaría. Pero en el caso de que la función sea únicamente una constante, entonces la derivada va a ser igual a cero. Cuando tenemos una expresión, una función donde tenemos a la variable elevada a un exponente y el exponente es un número real, entonces la derivada se obtiene pasando el exponente a multiplicar y luego restándole una unidad al exponente. Es decir, si tenemos una función x elevada a la 5, la derivada, pasamos el exponente 5 a multiplicar a la variable elevada al exponente reducido o restándole una unidad. Nos daría como resultado este procedimiento, dejar expresado la resta de los exponentes, es únicamente para efectos didácticos, ¿no? Para ver cómo es que se aplica esta propiedad, pero esto no es un procedimiento que se exija para justificar la respuesta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, x al cubo, la derivada va a ser, pasamos el exponente 3 a multiplicar a la variable elevada al exponente reducida en una unidad. 3 menos 1, 2. La derivada, 3x cuadrado. Y como vimos, en esta regla se establece que el exponente es un número real, es decir, que puede ser cualquier valor, que puede ser positivo o negativo. Entonces, vamos a determinar la derivada de una expresión que está elevada
a un exponente negativo. Como no hace diferencia la regla sobre si el exponente es positivo o negativo, pues se establece que es un número real, es decir, cualquier número del recta numérica. Entonces la regla aplicaría de igual forma. Pasaríamos el exponente a multiplicar a la variable elevada al exponente reducida en una unidad. Entonces, menos 3 menos 1 es menos 4. Y algo que también es importante tener presente en el caso de la función entidad o de la variable x, es como que esté elevada al exponente 1, ¿no? Porque el exponente 1 no se escribe. Entonces, si aplicamos esta propiedad, tendríamos 1 por x a la 1 menos 1, es decir, x a la 0. Y sabemos que cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Entonces, siempre que derivemos x, sabemos que su derivada es 1. Bien, habrán casos en los cuales vamos a tener a una constante multiplicando a una función o a una expresión. Entonces, cuando eso sucede, dice esta propiedad que vamos a copiar la constante, que la vamos a multiplicar por la derivada de la expresión. Entonces, en este caso, si tenemos 5x a la 4, la derivada va a ser igual Entonces tenemos a la constante multiplicando la derivada de la función. Entonces la función, la derivada va a ser 4x al cubo, ¿no? Que esto se convertiría en 20x al cubo, ¿no? Veamos un ejemplo con un exponente negativo. Pasamos el exponente a multiplicar y le restamos una unidad del exponente, menos 3 menos 1, menos 4. Menos 12x a la menos 4. Bien, esto también lo vimos, una regla, una propiedad muy parecida cuando vimos los límites. Y es en el caso de suma o resta de funciones. Entonces, cuando nos encontramos
con sumas o restas de funciones o de expresiones, podemos determinar las derivadas de forma individual y luego sumarlas o restarlas según sea el caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, la derivada de 4x cuadrado es 8x, la derivada de menos 2x es menos 2, menos 2 es la constante, y la derivada de x, que esto nuevamente es para efectos didácticos, ya sabemos que la derivada de 2x va a ser 2, y también aquí estamos expresando que la derivada de 3 es 0, ¿no? Pero obviamente esto lo hacemos únicamente para efectos didácticos, pero que no es algo que nosotros comúnmente dejaríamos expresado cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicios. La derivada es 8x menos 2. En algunos casos es conveniente reexpresar algunas cosas, ¿no? Para que sea más sencillo de visualizar o de derivar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a descomponer esta x sobre 7 como un séptimo de x. Luego esto también lo voy a expresar como 7 por 1 sobre x. Luego dejaríamos o expresaríamos a ese 1 sobre x como su inverso. Con la finalidad de aplicar la regla de diferenciación. Entonces ahora pues, resulta un tanto más sencillo aplicar la regla de diferenciación. En el caso de un séptimo de x, un séptimo es una constante, ¿no? Entonces copiamos el un séptimo y multiplicaríamos por la derivada de x, que es 1, ¿no? Entonces la derivada es un séptimo. Luego derivaríamos 7x a la menos 1. Entonces el menos 1 multiplicaría a 7, que lo convierte en menos 7. Y a x a la menos 1 le restaríamos una unidad al exponente. Menos 1 es menos 2. Siempre en los exámenes se nos pide expresar nuestra respuesta de forma simplificada y sin exponentes negativos. Entonces eso implicaría que este x a la menos 2 lo nuevamente en 1 sobre x cuadrado.
y simplificado. Daría como resultado 7 sobre x cuadrado. Bien, en este caso tendríamos un producto de funciones, aunque contamos con una regla para derivar productos de funciones. Uno tiene que determinar, ¿verdad? Si es práctico en casos como este aplicar esa propiedad o regla del producto. Cuando los productos se realizan entre una función compleja y en este caso, ¿verdad?, una variable, lo más recomendable es realizar el producto, o si fuese en cociente, mejor simplificar realizando la división y luego derivar la expresión. Entonces, vamos a simplificar en este caso, multiplicando a raíz de x o x a la 1/2 por todo lo que está dentro del paréntesis. Ese 3 por la raíz cuarta de x lo podemos expresar como 3x a la 1/4. Entonces, si multiplicamos, tendríamos 5x a la 1/2 menos 6x, se copia la base, se suman los exponentes. 1/2 más 1 es 3/2. Y luego más 3, x a la 1/2 más 1/4. En 1/2 caben 2/4. Entonces sería x a la 2/4 por x a la 1/4. Entonces copiamos la x y a 2/4 le sumamos 1/4 y esto es 3/4. Bien, ahora podemos derivar. 1/2 por 5 son 5/2 de x a la 1/2 menos 1, que sería menos 1/2. Luego, la derivada de menos 6x a la 3/2. 6 por 3, 18. Entre 2 es 9. Tenemos 9. X a la 3/2 menos 1. 3/2 menos 1 es 1/2. Y luego la derivada de 3x a la 3/4. 3/4 pasa a multiplicar a 3 y eso se convierte en 9/4. Y al exponente 3/4 le restamos una unidad. En una unidad hay 4/4, entonces estaríamos restándole a 3/4, 4/4. 3 menos 4 es menos 1/4.
Y como siempre dejaremos nuestras respuestas expresadas de forma simplificada y sin exponentes negativos, entonces esa x a la 1 medio la podríamos expresar como 1 sobre x a la 1 medio multiplicado por 5 medios nos daría como resultado 5 sobre 2x a la 1 medio. Bueno, menos 9x a la 1 medio. Y 9 cuartos de x a la 1 cuarto, ese x a la menos 1 cuarto, perdón, lo podemos expresar como 1 sobre x a la 1 cuarto, multiplicado por 9 cuartos, nos daría como resultado 9 sobre 4x a la 1 cuarto. Siguiente caso, algo similar. Tenemos una regla para derivar cocientes de funciones, pero como habíamos dicho, primero tenemos que analizar qué tan práctico es aplicar esa regla o simplificar la expresión. En este caso, valdría la pena simplificar. Ya hemos simplificado anteriormente expresiones de este tipo. Vamos a expresar todo en fracciones con el mismo denominador. Luego simplificamos. Y para derivar, este 4 sobre x lo expresaríamos como 4x a la menos 1. ¿No? Eso es la derivada de 4x cuadrado, es 8x. La derivada de 7 es 0. La derivada de 4x a la menos 1 sería más 4x a la menos 2. Expresando todo de forma simplificada y sin exponente negativo. 4x a la menos 2 lo expresamos como 4 sobre x cuadrado. Bien, en los casos donde tenemos
funciones que son productos o cocientes de funciones que ya son un poco más complejas, entonces aplicamos reglas de productos y cocientes. Entonces veamos primero la regla de diferenciación para productos de funciones. Esta regla establece que la derivada se obtiene multiplicando a la primera función por la derivada de la segunda, y luego a esto le vamos a sumar la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función. Entonces, solo bastaría identificar a qué función le denominaríamos primera función, o en este caso g de x, y cuál sería la segunda función, o h de x. Recuerde que cuando hablamos de productos, el orden de los factores altera el producto. Bien, entonces, de acuerdo a esta regla, que básicamente es como una formulita, la derivada se obtiene multiplicando a la primera función. En este caso, la primera función, o g de x, es 2 menos 3x más 4x cuadrado. Esto lo voy a multiplicar por la derivada de la segunda función, es decir, por la derivada de h. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 3x cuadrado es menos 6x. Entonces aquí ya nosotros contamos con g de x multiplicada por h' de x. Entonces esta es la primera parte de la fórmula. Luego dice que a esto le vamos a sumar la derivada de la primera función, o la derivada de g de x. La derivada de 2 es 0, la derivada de menos 3x es menos 3, y la derivada de 4x cuadrado es 8x. Luego esto lo vamos a multiplicar por la segunda función, como lo que yo usualmente suelo referirme, por la original de la primera función, es decir, por esta expresión. Entonces, multiplicamos por 1 más 2x menos 3x cuadrado. Entonces aquí ya tenemos la derivada de g multiplicada por la original de h. Y básicamente esto es lo nuevo para ustedes, digamos, porque esta es la aplicación de la regla de diferenciación para productos de funciones. Pero obviamente, como nosotros tenemos que dejar nuestra respuesta expresada de forma simplificada y sin exponentes negativos, entonces tendríamos que realizar ciertas operaciones algebraicas, perdón, con la finalidad de simplificar. Ahora bien, estas operaciones algebraicas son ya algo que debería de ser
sumamente sencillo para ustedes. Esto lo vieron de alguna forma en métodos 1 y también tal vez en método 2. Entonces vamos a realizar el producto de estos dos factores y luego el producto de estos dos factores y luego trataríamos de reducir términos semejantes. Entonces multiplicamos 2 por cada uno de los miembros de este siguiente factor. Entonces 2 por 2 es 4. 2 por menos 6x menos 12x. Ahora vamos con el menos 3x. Menos 3x por 2 es menos 6x. Y luego menos 3x por menos 6x es menos, perdón, más 18x cuadrado. Ahora multiplicamos el 4x cuadrado por 2, 8x cuadrado, y luego 4 por menos 6, menos 24, x cuadrado por x es x al cubo. Ahora vamos a multiplicar del otro lado del signo más, del otro lado de la sumatoria. Vamos a multiplicar menos 3 por cada uno de los elementos de este otro factor. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por 2x, menos 6x. Y menos 3 por menos 3x cuadrado es más 9x cuadrado. Ahora multiplicamos el 8x, 8x por 1, 8x, 8x por 2, 16x cuadrado, y 8 por 8x por menos 3x cuadrado, menos 24x al cubo. Bien, ahora solo restaría reducir los términos semejantes. Entonces vamos a comenzar con los de mayor grado a menor grado. Entonces tenemos menos 24x al cubo con menos 24x al cubo. Esto nos da como resultado menos 48x al cubo. Luego iríamos con los cuadrados, ¿no? 18 más 8 son 26, ¿no? 26 más 9 son 35. Y 35 más 16 serían 51. Ahora vamos con x menos 12 menos 6 es menos 18. Menos 18 menos 6 menos 24. Menos 24 más 8 es menos 16. Menos 16. Y menos 3
4 menos 3 es 1. Y ahí tenemos la derivada de un producto de funciones y ya expresada de forma simplificada y sin exponentes negativos. Bien, el siguiente ejercicio es un cociente de funciones. Entonces, vamos a analizar la propiedad o la regla para derivar cocientes de funciones. Fíjese que en la regla del producto no habría diferencia si usted, por ejemplo, primero derivara g y lo multiplica por h y luego copia g y deriva h. Es decir, podríamos intercambiar estos dos sumandos porque el orden de los sumandos no altera el resultado. E inclusive podemos intercambiar estos dos porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esta formulita a veces, dependiendo de los libros, podría variar un poco, ¿no? Pero lo que no puede cambiar es que en un lado de la sumatoria vamos a tener a una de las funciones derivadas y al otro lado de la sumatoria la otra función derivada. Es decir, no podríamos tener la misma función derivada a ambos lados de la suma, o no podríamos tener a dos funciones derivadas, a las dos funciones derivadas a un solo lado de la suma. Lo demás, cualquier cambio que quisiera hacer, podría hacerlo, no habría ningún problema. En el caso de la regla de diferenciación para cocientes, sí hay que tener sumo cuidado en el hecho que después del signo negativo, ¿verdad?, usted tiene que tener a la derivada del denominador multiplicada por la función del numerador. No podría ser al contrario. O sea, desde aquí también, pues, usted no podría tener a la derivada del denominador multiplicada por la función del numerador, porque entonces le daría resultados erróneos. Entonces, básicamente la derivada de un cociente de funciones habría que memorizarla. Entonces, ¿qué establece la derivada del cociente de funciones? Que en el numerador vamos a tener a la función del denominador multiplicada por la derivada del numerador. A esto le vamos a restar la función del numerador multiplicada por la derivada de la función del denominador, y todo esto va a estar dividido por la función del denominador elevada al cuadrado. Bien, al igual que hicimos con la regla del producto, identificamos los miembros y les damos un nombre, ¿no?, al numerador. Denominamos g de x y al denominador h de x. Entonces, de acuerdo con la regla del cociente, la derivada estaría dada por, primero vamos a copiar la función del denominador. ¿Cuál es la función del denominador? X cuadrado menos 5x. Esta la vamos a multiplicar por la derivada de la función del numerador. Entonces, en el numerador
la derivada sería 16x menos 2. La derivada de 8x cuadrado es 16x. La derivada de menos 2x es menos 2. Y la derivada de 1 es 0. Entonces tenemos aquí la original, si quiere, de la función del denominador multiplicada por la derivada del numerador. Luego dice la regla que a esto le vamos a restar la función del numerador multiplicada por la derivada de la función del denominador. Entonces la función del denominador es x cuadrado menos 5x. La derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de menos 5x es menos 5. Y todo esto estaría dividido entre la función del denominador elevada al cuadrado. Bien, ya aplicamos adecuadamente la regla de diferenciación para cocientes. Solo nos restaría dejar expresada nuestra respuesta de forma simplificada y sin exponentes negativos. Entonces, esto implica que tendríamos que realizar varias operaciones algebraicas. Vamos a hacer el producto de estos dos factores y luego a eso le vamos a restar el producto de estos dos factores. Entonces, vamos a multiplicar cada uno de los miembros de ese factor por cada uno de los miembros de este otro factor. Entonces multiplicamos x cuadrado por 16x y esto nos da como resultado 16x al cubo. Luego multiplicamos x cuadrado por menos 2 y esto nos da como resultado menos 2x al cuadrado. Ahora multiplicamos el menos 5x por 16x. Esto nos da como resultado menos 80. Y x por x es x al cuadrado. Luego, menos 5x por menos 2 más 10x. Vamos a agregar el signo negativo y abrir un paréntesis, y dentro de ese paréntesis vamos a colocar el producto de estos dos factores. Y luego, al final, vamos a multiplicar el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Pues comenzamos con menos 8x cuadrado y ese lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de ese otro factor. 8x cuadrado por 2x es 16x al cubo.
Luego, 8x cuadrado por menos 5, menos 40x al cuadrado. Ahora multiplicamos el menos 2x. Menos 2x por menos 2x menos 4x al cuadrado. Y menos 2x por menos 5 más 10x. Y finalmente multiplicaríamos 1 por los dos miembros del siguiente factor. 1 por 2x es 2x y 1 por menos 5 es menos 5. Bien, entonces ahora solo restaría multiplicar el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis para luego reducir términos semejantes. Esto no va a cambiar en este momento. A tener esto mismo, el denominador tampoco cambiaría. Entonces lo único es que multiplicaríamos el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis y eso le cambiaría el signo a todo. Entonces tendríamos menos 16x al cubo más 40x cuadrado más 4x cuadrado menos 10x menos 2x más 5. Operamos términos semejantes y ordenamos de mayor a menor grado. Entonces tenemos 82x cuadrado menos 82. Oh no, aquí habían cubos, ¿verdad? Entonces, pero es 16 menos 16 es 0. Entonces es 0. Ok, entonces tendríamos menos 2 menos 80 son menos 82 más 40 son menos 42 menos 42 más 4 serían menos 38, ¿verdad? 38 x cuadrado. Luego vamos con las x. 10x con menos 10x se hace 0. Y nos quedaría únicamente menos 2x. Y más 5. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Esta sería la derivada de esa función
aplicando la regla de diferenciación para cocientes.